Marzo de 1945. Alemania Occidental. El mariscal de campo Bernard Law Montgomery había pasado meses preparando meticulosamente la Operación Plunder, visualizándola como la operación de cruce de río más espectacular desde los propios desembarcos del día D. Esta iba a ser un asalto masivo y elaboradamente orquestado a través del río Rin, que demostraría concluyentemente la excelencia militar británica, y finalmente, borraría el doloroso recuerdo del fracaso catastrófico de Market Garden 6 meses antes en Arnhem. El alcance y la ambición absolutos de la Operación Plunder eran absolutamente asombrosos en su escala. Más de 80.000 tropas británicas y canadienses participarían en el asalto coordinado. 5.000 piezas de artillería habían sido cuidadosamente posicionadas a lo largo de la orilla occidental del Rin, listas para entregar un bombardeo preparatorio aplastante que pulverizaría las posiciones defensivas alemanas. Los puentes pontón habían sido prefabricados en talleres muy detrás de las líneas y preparados en posiciones avanzadas para despliegue rápido en el momento en que las condiciones lo permitieran. Las tropas aerotransportadas se lanzarían detrás de las líneas alemanas para asegurar características clave del terreno y prevenir que refuerzos alcanzaran los sitios de cruce. Montgomery había calculado cada detalle concebible con precisión obsesiva. Los depósitos de suministros habían sido establecidos con inventarios exactos meticulosamente rastreados. Municiones, combustible, comida, suministros médicos, cada artículo catalogado y posicionado. Los ingenieros habían mapeado el fondo del río en múltiples puntos potenciales de cruce, usando sondeos de profundidad, determinando ubicaciones óptimas para la colocación de puentes basándose en la velocidad de la corriente, composición del lecho del río y rutas de aproximación. Los oficiales de inteligencia habían analizado las posiciones defensivas alemanas a través de reconocimiento aéreo e informes de agentes, creando mapas detallados mostrando nidos de ametralladoras, baterías de artillería, puestos de observación y concentraciones de tropas. El cronograma de la operación estaba fijado con la precisión de un reloj suizo, cada momento planeado hasta el minuto. El bombardeo de artillería comenzaría exactamente a las 21:00 horas del 23 de marzo. Los botes de asalto de infantería se lanzarían precisamente a las 21:30 horas. La primera ola establecería cabezas de playas seguras en la orilla este. Los ingenieros comenzarían la construcción del puente a las 22 horas. Para el amanecer del 24 de marzo, el blindaje estaría cruzando hacia Alemania con fuerza. Era planificación militar en su máxima expresión. El tipo de enfoque metódico y completo que Montgomery creía representaba el profesionalismo militar apropiado y la tradición militar británica. Así era como las guerras debían librarse, con preparación cuidadosa, fuerza abrumadora aplicada en puntos decisivos y riesgo aceptable mínimo. Montgomery incluso había invitado al primer ministro Winston Churchill a asistir personalmente y presenciar la operación de primera mano. Churchill había aceptado la invitación con entusiasmo, ansioso por ver a las fuerzas británicas entregar lo que Montgomery prometió sería el golpe decisivo. Montgomery le aseguró que la operación sería el momento coronador de la guerra europea, el golpe decisivo que destrozaría las defensas alemanas y abriría el camino hacia Berlín mismo. Para Montgomery, la Operación Plunder representaba mucho más que solo una operación de cruce de río. Era vindicación, redención, prueba. Después del fracaso de Market Garden en septiembre de 1944, cuando su ambicioso plan para tomar puentes a través del Rin había terminado en desastre absoluto en Arnhem, con la primera división aerotransportada británica virtualmente destruida. Montgomery necesitaba desesperadamente un éxito claro e inequívoco. La Operación Plunder proporcionaría ese éxito definitivamente. Demostraría sin lugar a dudas que las fuerzas británicas, adecuadamente lideradas y adecuadamente abastecidas con recursos adecuados, eran iguales a cualquier ejército del mundo. La confianza de Montgomery era absoluta e inquebrantable. Tenía los hombres, tropas experimentadas y bien entrenadas. Tenía el equipo.
todo lo necesario para una operación importante. Tenía el plan, perfeccionado a través de meses de estudio cuidadoso. Nada podía salir mal porque había eliminado sistemáticamente cada variable concebible a través de preparación meticulosa. Pero aproximadamente 200 kilómetros al sur, otro general estaba mirando el mismo río con ideas muy diferentes sobre cómo cruzarlo. El enfoque diferente de Patton. El teniente general George S. Patton Jr., comandando el Tercer Ejército de Estados Unidos con su característico estilo agresivo, había recibido órdenes del general Omar Bradley con respecto al cruce del Rin. El Tercer Ejército debía avanzar al área alrededor de Mainz, aproximadamente 160 kilómetros al sur del sitio de cruce planeado de Montgomery. Cuando Patton alcanzara el Rin en Mainz, estaba autorizado a cruzar si se presentaba una oportunidad favorable. Las órdenes eran claras, pero notablemente no urgentes. El plan estratégico general de Eisenhower priorizaba el cruce norte de Montgomery como el esfuerzo principal. Los recursos, combustible, municiones, equipo de puentes, apoyo aéreo, estaban siendo concentrados para apoyar la operación Plunder. El cruce del Tercer Ejército en Mainz era explícitamente secundario, algo a ejecutar después de que la operación de Montgomery tuviera éxito y atrajera reservas alemanas hacia el norte. Patton entendía perfectamente bien la lógica estratégica detrás de esta asignación. También la odiaba con intensidad visceral. Para Patton, el Rin representaba el último obstáculo geográfico importante antes de conducir al corazón mismo de Alemania. Cruzarlo rápidamente significaba terminar la guerra más rápido, salvar vidas aliadas. Cruzarlo antes que Montgomery significaba demostrar que la audacia y velocidad estadounidense eran tácticamente superiores a la cautela británica y la preparación elaborada. Patton tenía múltiples motivaciones poderosas impulsándolo. Quería gloria para las armas estadounidenses, demostrar concluyentemente que las fuerzas de Estados Unidos eran la potencia aliada dominante. Quería reconocimiento para el Tercer Ejército, la formación que comandaba y había liderado a través de Francia y profundamente en Alemania. Y sí, quería gloria personal, la satisfacción de lograr un éxito espectacular, que sería recordado en la historia militar mucho después de que se hubiera ido. Pero por encima de todo, Patton quería vencer a Montgomery al Rin. La rivalidad entre ellos era profunda, personal y arraigada en años de fricción. Habían chocado repetidamente en Sicilia, a lo largo de Francia, a través de toda la campaña europea. Montgomery representaba todo lo que Patton genuinamente despreciaba sobre el liderazgo militar. Cautela cuando se necesitaba agresión, planificación rígida cuando se necesitaba flexibilidad, una obsesión con batallas preparadas elaboradas en lugar de explotación y persecución implacable. Y la actitud de Montgomery hacia las fuerzas estadounidenses absolutamente enfurecía a Patton en todos los niveles. Montgomery frecuentemente implicaba, a veces sutilmente, a veces no, que las fuerzas británicas eran más profesionales, mejor disciplinadas, más militarmente sólidas y competentes que sus contrapartes estadounidenses. Que los éxitos estadounidenses se debían principalmente a recursos abrumadores y capacidad industrial en lugar de habilidad táctica real. Que generales como Patton eran vaqueros, valientes quizás, incluso valientes, pero fundamentalmente carentes de sofisticación militar y juicio profesional. Patton tenía la intención de probar que Montgomery estaba equivocado de la manera más pública y dramática posible. Cruzaría el Rin primero, con preparación mínima, a una fracción del costo y bajas que la operación elaborada de Montgomery requeriría. El cruce oportunista. A lo largo de mediados de marzo, mientras el Tercer Ejército avanzaba constantemente hacia el Rin, Patton se preparó metódicamente para un cruce oportunista. Posicionó botes de asalto cerca del río en múltiples puntos potenciales de cruce. Identificó y reconoció varios sitios potenciales de cruce donde las defensas alemanas parecían débiles. Coordinó con sus unidades de ingenieros sobre procedimientos rápidos de construcción de puentes.
y esperó pacientemente el momento en que las condiciones serían favorables para un cruce sorpresa. Ese momento llegó el 22 de marzo de 1945. Las patrullas de reconocimiento del Tercer Ejército reportaron que las defensas alemanas cerca del pueblo de Oppenheim, al sur de Mainz, eran sorprendentemente débiles y ligeramente mantenidas. El área estaba ligeramente defendida con fuerzas alemanas mínimas. Los comandantes alemanes habían concentrado sus reservas disponibles más al norte, esperando que el cruce aliado principal ocurriera en el sector de Montgomery, donde los preparativos eran obviamente masivos. Patton tomó su decisión inmediatamente, sin vacilación. El Tercer Ejército cruzaría en Oppenheim, no en días o semanas cuando el cuartel general superior lo autorizara. Esta noche, 22 de marzo de 1945, la operación que Patton planeó era la antítesis absoluta del enfoque elaborado de Montgomery. No habría bombardeo masivo de artillería durando horas para alertar a los alemanes de que algo venía, sin lanzamientos aerotransportados detrás de líneas enemigas, sin coordinación elaborada de fuerzas aéreas y terrestres. Solo soldados de infantería en botes de asalto de lona cruzando bajo cobertura de oscuridad, confiando enteramente en sorpresa y velocidad en lugar de poder de fuego abrumador. Los oficiales del Estado Mayor de Patton plantearon serias preocupaciones sobre el plan apresurado. Tal cruce rápido violaba la doctrina militar estándar sobre preparación apropiada. El reconocimiento adecuado no se había conducido con suficiente detalle. El apoyo de artillería no se había posicionado apropiadamente para apoyo de fuego efectivo. Las instalaciones médicas aún no estaban establecidas para manejar bajas masivas potenciales. Si el cruce encontraba resistencia alemana inesperadamente fuerte, las bajas podrían ser severas y la evacuación difícil. Patton descartó cada preocupación con confianza característica. Los alemanes estaban débiles, desorganizados, desmoralizados. Si el Tercer Ejército se movía lo suficientemente rápido con suficiente sorpresa, podrían establecer una cabeza de puente sólida antes de que los comandantes alemanes siquiera se dieran cuenta de que estaba ocurriendo un cruce. La velocidad era más importante que la preparación meticulosa. La sorpresa era más valiosa que el poder de fuego abrumador. A las 22:30 del 22 de marzo, elementos de la 5ª División de Infantería comenzaron a cruzar el Rin en Oppenheim bajo cobertura de oscuridad. Botes de asalto de lona, cada uno llevando aproximadamente 12 soldados con sus armas y equipo, remaron silenciosamente a través del río oscuro. Las posiciones alemanas en la orilla este permanecieron silenciosas, sin darse cuenta, sin reflectores sondeando la oscuridad, sin fuego de ametralladora, sin bombardeo de artillería. Los alemanes estaban totalmente sorprendidos. Muchos soldados alemanes estaban durmiendo en sus posiciones. Otros estaban en áreas traseras, creyendo que la línea del frente estaba estable y segura. Cuando los soldados estadounidenses emergieron repentinamente de la oscuridad y asaltaron posiciones alemanas con agresión abrumadora, la resistencia colapsó casi inmediatamente. Para el amanecer del 23 de marzo, el Tercer Ejército había establecido una cabeza de puente sólida y defendible en la orilla este del Rin. Los ingenieros ya estaban construyendo puentes pontón para traer vehículos y equipo pesado. El blindaje se estaba preparando para cruzar con fuerza, y las bajas habían sido notablemente, casi increíblemente, ligeras. Menos de 34 soldados muertos o heridos en toda la operación. Patton lo había hecho. Había cruzado el Rin antes de lo programado, con preparación mínima y a costo insignificante en vidas estadounidenses. Era exactamente el tipo de operación audaz y agresiva en la que había construido toda su reputación. Ahora solo necesitaba asegurarse absolutamente de que el mundo lo supiera. Preferiblemente antes de que la operación elaborada de Montgomery siquiera comenzara. Patton anuncia su éxito. 23 de marzo de 1945. Mañana. Cuartel General del Tercer Ejército, Alemania.
Patton estaba despierto mucho antes del amanecer, monitoreando informes que llegaban del cruce del Rin en Oppenheim. Las noticias eran extraordinariamente positivas, superando incluso sus expectativas optimistas. La cabeza de puente se estaba expandiendo rápidamente contra resistencia mínima. Los contraataques alemanes eran mínimos, desorganizados, fácilmente repelidos. Los ingenieros estaban haciendo rápido progreso en la construcción del puente pontón. Dentro de horas, el blindaje estaría cruzando hacia Alemania con fuerza significativa. La operación había tenido éxito más allá, incluso de las expectativas usualmente optimistas de Patton. Un río que la propaganda alemana había declarado inexpugnable, que la doctrina militar alemana insistía que solo podía cruzarse con preparación masiva y fuerza abrumadora, había sido cruzado por una sola división usando nada más que botes de lona y sorpresa. El primer instinto de Patton fue compartir las noticias inmediatamente, contactar a Bradley, informar a Eisenhower, asegurarse de que todos en el cuartel general superior supieran que el Tercer Ejército había logrado lo que los planificadores habían insistido requeriría semanas de preparación cuidadosa. Pero Patton también reconoció astutamente que el momento importaba crucialmente. Si anunciaba el cruce demasiado temprano, el cuartel general superior podría ordenarle detenerse, consolidar, esperar coordinación con otras operaciones planeadas, mejor establecer hechos en el terreno primero, conseguir suficientes fuerzas a través del Rin que cualquier orden de retirarse sería completamente impráctica, crear una situación donde el éxito del cruce hiciera más debate inútil. Para media mañana del 23 de marzo, 2 regimientos completos de la 5ª División de Infantería estaban al otro lado del Rin. La cabeza de puente tenía aproximadamente 5 kilómetros de profundidad y se expandía constantemente. Las fuerzas alemanas en el sector se estaban retirando o rindiendo sin ofrecer resistencia seria. El Tercer Ejército no solo estaba al otro lado del Rin, estaban avanzando hacia Alemania con oposición mínima. Patton decidió que era hora de informar a Bradley de lo que había logrado. Hizo una llamada al cuartel general del 12º Grupo de Ejército. Cuando Bradley entró en la línea, el tono de Patton fue deliberadamente casual, casi indiferente, como si estuviera reportando operaciones de rutina en lugar de un logro histórico. Patton informó a Bradley con naturalidad que el Tercer Ejército estaba al otro lado del Rin. La cabeza de puente en Oppenheim estaba segura y expandiéndose. 2 divisiones estarían al otro lado al anochecer. Las bajas habían sido insignificantes. La reacción de Bradley fue sorpresa atónita mezclada con incredulidad. No había autorizado un cruce en Oppenheim. Se suponía que el Tercer Ejército cruzaría en Mainz, no en Oppenheim, y ciertamente no sin coordinación con el cuartel general superior. Patton explicó con franqueza característica que la oportunidad se había presentado inesperadamente. Las defensas alemanas eran débiles y vulnerables. Esperar autorización formal habría permitido a los alemanes tiempo para reforzar, así que había actuado por iniciativa propia, como los comandantes de campo de batalla deben hacerlo. Bradley estaba atrapado entre irritación por la flagrante insubordinación de Patton y genuina admiración por los resultados logrados. El Tercer Ejército había logrado en una noche lo que la planificación convencional sugería, tomaría semanas de preparación. La barrera del Rin, la última línea defensiva importante de Alemania, había sido violada con menos bajas que un día típico de operaciones de rutina. Bradley tomó una decisión pragmática. El cruce ya estaba logrado, un hecho consumado. Ordenar a Patton retirarse sería inútil y desperdiciaría la oportunidad significativa creada. Mejor apoyar la operación y explotar el éxito agresivamente. Pero Patton no estaba satisfecho con simplemente informar a Bradley del cruce. Para la tarde del 23 de marzo, cuando las fuerzas alemanas habían comenzado a responder al cruce de Oppenheim, con fuego de artillería y ataques de la Luftwaffe sobre los puentes pontón, Patton llamó a Bradley de nuevo. Esta vez, el tono de Patton era urgente y enfático. Exigente.
exigió que Bradley liberara noticias del cruce a la prensa inmediatamente, sin demora. Patton quería que el mundo entero supiera que el Tercer Ejército había cruzado el Rin antes de que la operación Plunder de Montgomery siquiera comenzara. El razonamiento de Patton era completamente transparente para todos los involucrados. Montgomery había estado preparando su cruce del Rin durante meses con recursos enormes. La operación estaba programada para comenzar esa misma noche, en solo horas. Montgomery había invitado a Churchill a presenciarlo personalmente. Los periódicos británicos y estadounidenses estaban preparados para cubrirlo extensivamente como el avance decisivo de la campaña europea. Y Patton quería robar completamente el trueno de Montgomery. Quería titulares de periódicos anunciando que un ejército estadounidense ya había cruzado el Rin antes de que la operación británica comenzara. Quería que la operación meticulosamente planeada de Montgomery fuera eclipsada por el éxito improvisado del Tercer Ejército. Bradley entendía exactamente lo que Patton estaba haciendo. Era mezquino, competitivo, políticamente motivado en lugar de militarmente necesario. Enfurecería a Montgomery y crearía tensión seria en la estructura de comando aliada. Eisenhower estaría molesto de que Patton estuviera haciendo alarde en lugar de mantener cooperación profesional. Pero Bradley también entendía que Patton tenía fundamentalmente razón sobre la importancia estratégica. El cruce del Tercer Ejército demostraba concluyentemente que el Rin podía ser violado rápida y económicamente, que la preparación elaborada no siempre era necesaria, que las fuerzas estadounidenses podían lograr resultados dramáticos a través de velocidad y audacia que las fuerzas británicas requerían meses para planear. Bradley autorizó la liberación de las noticias a la prensa. El anuncio fue cronometrado deliberadamente, lo suficientemente tarde como para que Montgomery no pudiera posiblemente acelerar su operación, lo suficientemente temprano como para que los periódicos estadounidenses llevaran la historia antes de que los periódicos británicos reportaran sobre la operación Plunder. La furia de Montgomery. Las noticias alcanzaron a Montgomery a las 11:20 horas del 23 de marzo, solo 13 horas antes de que la operación Plunder estuviera programada para comenzar. Montgomery estaba en su cuartel general avanzado conduciendo revisiones finales de planes operacionales cuando un asistente entregó el informe de que el Tercer Ejército había cruzado el Rin en Oppenheim. La reacción inmediata de Montgomery, registrada por múltiples testigos presentes, fue fría y desdeñosa. Reconoció que Patton había cruzado el Rin en algún lugar. Lo caracterizó como muy estadounidense, impulsivo, apresurado, carente de planificación y coordinación apropiadas. Luego declaró tajantemente que la operación Plunder procedería exactamente como estaba programada y demostraría la diferencia fundamental entre cruzar un río y conducir una operación militar apropiada. La declaración reveló la perspectiva de Montgomery perfectamente. El cruce de Patton en Oppenheim era, en la visión profesional de Montgomery, meramente una incursión o reconocimiento en fuerza, no una operación militar genuina de ninguna importancia. Carecía de la escala, la preparación, la planificación completa que caracterizaba empresas militares serias. La operación Plunder, por contraste, sería un ejemplo de libro de texto de cómo las operaciones modernas de armas combinadas deberían ejecutarse. Apoyo masivo de artillería, lanzamientos aerotransportados, operaciones coordinadas de ingenieros, fuerza abrumadora aplicada en puntos decisivos. Sería el cruce que los historiadores militares estudiarían y que futuros oficiales aprenderían en colegios de Estado Mayor. Pero bajo el desdeño profesional de Montgomery estaba furia genuina. Meses de preparación cuidadosa, miles de toneladas de suministros meticulosamente acumulados. La promesa hecha a Churchill de que este sería el momento coronador de la guerra. Todo ello eclipsado por un general estadounidense con botes de lona y pura audacia. La ira de Montgomery no era solo sobre gloria personal u orgullo herido. Era sobre validación de enfoque. Sobre probar qué método de guerra era superior.
Montgomery creía que las guerras se ganaban a través de planificación cuidadosa y ejecución metódica. Patton creía que las guerras se ganaban a través de velocidad, agresión y explotación audaz de oportunidades fugaces. El cruce del Rin sería citado durante décadas como evidencia para una perspectiva u otra, y Patton acababa de anotar un punto decisivo en ese argumento fundamental al cruzar primero, más rápido y más económicamente de lo que la operación elaborada de Montgomery lograría. Las operaciones contrastantes. Durante las siguientes 48 horas, el contraste entre los dos cruces se volvió aún más agudo y pronunciado. La operación Plunder procedió exactamente como estaba planeada con precisión del libro de texto. El bombardeo de artillería comenzó según lo programado. La infantería cruzó en botes de asalto. Los ingenieros construyeron puentes. Las fuerzas aerotransportadas se lanzaron detrás de las líneas alemanas. La operación fue ejecutada con precisión y profesionalismo, pero también fue costosa en recursos y vidas. El bombardeo preparatorio consumió miles de toneladas de municiones. Los lanzamientos aerotransportados resultaron en bajas significativas cuando algunas unidades aterrizaron en áreas con resistencia alemana más fuerte de lo anticipado. El cruce del río mismo, aunque exitoso, causó más de 500 bajas. Mientras tanto, la cabeza de puente del Tercer Ejército en Oppenheim continuó expandiéndose rápidamente contra oposición mínima. Para el 25 de marzo, solo 3 días después del cruce inicial, 2 divisiones completas estaban al otro lado del Rin. El Tercer Ejército estaba avanzando hacia el este con resistencia mínima, y las bajas totales permanecían por debajo de 100. Las estadísticas operacionales contaban una historia marcada que no podía ignorarse. El cruce de Montgomery había involucrado 80.000 tropas, 5.000 piezas de artillería, apoyo aéreo masivo y meses de preparación extensiva. Las bajas excedieron 500. El cruce de Patton había involucrado una división inicialmente, apoyo de artillería mínimo, sin apoyo aéreo en absoluto, y virtualmente sin preparación. Las bajas estaban por debajo de 100. La cobertura periodística reflejó este contraste dramático. Los periódicos estadounidenses llevaban titulares celebrando el logro espectacular del Tercer Ejército. Los periódicos británicos cubrieron la operación Plunder extensivamente, pero no podían ignorar que los estadounidenses habían cruzado primero. La narrativa que Montgomery había esperado controlar, que las fuerzas británicas habían entregado el golpe decisivo a través del Rin, estaba irretrievablemente perdida. Churchill, quien había viajado a Alemania específicamente para presenciar la operación de Montgomery, se encontró discutiendo el cruce de Patton tanto como Plunder. El primer ministro fue cortés públicamente, alabando ambas operaciones, pero en privado se reportó que estaba divertido por la audacia de Patton y la obvia incomodidad de Montgomery. Montgomery Exige. ¿El relevo de Patton? La furia de Montgomery se intensificó con cada hora que pasaba. Desde su perspectiva, Patton había saboteado deliberadamente la importancia de la operación Plunder. Había actuado sin autorización apropiada para robar gloria que legítimamente pertenecía al 21º Grupo de Ejército. Había violado el principio fundamental de operaciones coordinadas, que era esencial para mantener la cooperación aliada. Y Montgomery creía firmemente que la insubordinación de Patton requería consecuencias. Si los generales podían simplemente ignorar los planes operacionales y lanzar operaciones no autorizadas cuando les diera la gana, la disciplina militar colapsaría completamente. Eisenhower necesitaba tomar acción. Para el 26 de marzo, Montgomery había tomado su decisión. Recomendaría formalmente a Eisenhower que Patton fuera relevado del comando, no como castigo, aunque Montgomery ciertamente sentía que Patton merecía castigo, sino como aplicación necesaria de disciplina militar y coordinación. El argumento de Montgomery sería directo y lógico. Patton había lanzado una operación importante sin autorización de Schaeff. Había violado el plan operacional acordado que asignaba prioridad de cruce del Rin al 21º Grupo de Ejército.
Lo había hecho por gloria personal en lugar de necesidad militar. Y había dañado la cooperación aliada al convertir el cruce del Rin en una competencia en lugar de un esfuerzo coordinado. Por lo tanto, Montgomery argumentaría: Patton debería ser removido del comando del Tercer Ejército y reasignado a una posición donde sus instintos agresivos pudieran ser canalizados sin interrumpir operaciones en todo el teatro. Era una recomendación seria con consecuencias potencialmente significativas. Montgomery era el diputado de Eisenhower para operaciones terrestres. Su opinión llevaba peso sustancial, y estaba preparado para presionar el asunto enérgicamente. La confrontación entre Montgomery y Eisenhower sobre el destino de Patton probaría los límites de la cooperación aliada y forzaría a Eisenhower a hacer una elección: apoyar a su difícil pero brillante general estadounidense o mantener armonía con su diputado británico sacrificando a Patton. La recomendación formal de Montgomery, 26 de marzo de 1945. Cuartel General del 21º Grupo de Ejército, Alemania. Montgomery compuso su mensaje a Eisenhower con la precisión que traía a todos los asuntos militares. La comunicación sería formal, profesional e inequívoca. Expondría el caso para relevar a Patton del comando basándose en disciplina militar en lugar de animosidad personal. El argumento central era simple y directo. Patton había lanzado una operación importante de cruce de río sin autorización del Cuartel General Supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada. Las órdenes del Tercer Ejército habían sido avanzar a Mainz y prepararse para un cruce en esa ubicación cuando fuera formalmente autorizado. En su lugar, Patton había cruzado en Oppenheim, una ubicación completamente diferente, y lo había hecho días antes de cualquier cronograma aprobado. Esto no era una desviación menor de órdenes o una interpretación razonable de intención. Era una violación fundamental del principio de que las operaciones deben coordinarse a través de canales de comando apropiados. Si cada comandante de ejército se sentía libre de lanzar operaciones basándose en oportunidades percibidas en lugar de planes coordinados, toda la estructura de comando aliada se volvería disfuncional. El mensaje de Montgomery enfatizaba cuidadosamente que esto no era sobre el éxito o fracaso de la operación de Patton. El cruce del Rin en Oppenheim había tenido éxito militarmente. Montgomery lo reconoció claramente y sin reserva. Pero el éxito no justificaba retroactivamente la insubordinación. La disciplina militar requería consecuencias por violaciones de órdenes, independientemente de los resultados. El mensaje también abordaba el impacto en la cooperación aliada. Montgomery señaló que los recursos, equipo de puentes, artillería, municiones, apoyo aéreo, habían sido asignados para apoyar la Operación Plunder, basándose en el entendimiento de que sería la operación principal de cruce del Rin a finales de marzo. El cruce no autorizado de Patton había interrumpido esa asignación de recursos y complicado la coordinación entre fuerzas británicas y estadounidenses. Además, argumentó Montgomery, el comportamiento de Patton era parte de un patrón perturbador. A lo largo de la campaña europea, Patton había empujado repetidamente los límites, interpretado órdenes creativamente y priorizado gloria personal sobre operaciones coordinadas. En Sicilia, en Francia y ahora en Alemania, Patton había demostrado que valoraba la independencia sobre la cooperación. La conclusión de Montgomery era directa e inequívoca. El general Patton debería ser relevado del comando del Tercer Ejército, no como castigo per se, sino como reconocimiento de que su estilo de mando era fundamentalmente incompatible con los requisitos de guerra de coalición. Los talentos innegables de Patton podían ser utilizados en una posición donde sus instintos agresivos serían activos en lugar de pasivos, quizás comandando fuerzas de ocupación o planificando operaciones futuras. Pero no debería comandar un ejército de campo donde la coordinación con fuerzas aliadas era esencial. El mensaje fue enviado a través de canales seguros al cuartel general de Shaef el 26 de marzo.
Montgomery lo marcó como requiriendo atención y respuesta personal de Eisenhower. Montgomery estaba confiado de que su argumento era sólido y convincente. Había enmarcado el asunto en términos de disciplina militar y coordinación operacional en lugar de rivalidad personal. Había reconocido el éxito táctico de Patton mientras mantenía que el éxito no excusaba la insubordinación. Y había posicionado la recomendación como necesaria para mantener la cooperación aliada. Un argumento que resonaría con Eisenhower, quien había pasado años manejando política de coalición. Pero Montgomery también sabía que estaba tomando un riesgo significativo. Eisenhower podría no apoyar relevar a Patton. La opinión pública estadounidense favorecía fuertemente a Patton. Era visto como un general agresivo y victorioso que obtenía resultados. Relevarlo sería políticamente controvertido en los Estados Unidos. Aún así, Montgomery creía que el principio importaba más que la política. Si Eisenhower quería mantener comando y control efectivo sobre las fuerzas aliadas, necesitaba hacer cumplir la disciplina, y eso significaba consecuencias para generales que operaban independientemente en lugar de cooperativamente. El dilema de Eisenhower. Mientras el mensaje de Montgomery estaba en tránsito al cuartel general de Shaef, la situación estratégica continuó evolucionando rápidamente. La cabeza de puente del Tercer Ejército en Oppenheim ahora tenía 15 kilómetros de profundidad. 2 divisiones completas estaban al otro lado del Rin y avanzando hacia el este. Patton ya había comenzado a planear la siguiente fase, un avance rápido hacia Frankfurt y luego más profundo en Alemania. La Operación Plunder también estaba procediendo exitosamente. Para el 26 de marzo, las fuerzas británicas y canadienses habían establecido cabezas de puentes sólidas y se estaban expandiendo hacia el este. La operación estaba logrando todos sus objetivos, aunque a mayor costo que el cruce de Patton. Pero la narrativa había sido establecida irreversiblemente. La cobertura periodística se enfocó en el cruce dramático de Patton como el momento de avance. La Operación Plunder fue reportada como una operación de seguimiento, importante y exitosa, pero no el golpe decisivo que Montgomery había pretendido que fuera. Esta narrativa enfureció a Montgomery, no solo por orgullo herido, sino porque creía que era estratégicamente engañosa. El cruce de Patton en Oppenheim era tácticamente brillante pero estratégicamente secundario. El golpe decisivo contra las defensas alemanas estaba siendo entregado por el 21º Grupo de Ejército en el norte, donde las reservas alemanas estaban concentradas y donde el avance conduciría directamente a la región industrial del Ruhr, el corazón económico de Alemania. Pero los periódicos no reportaban análisis estratégico matizado, reportaban historias dramáticas, y Patton, cruzando el Rin con botes de lona, hacía una mejor historia que la operación metódica de Montgomery. La frustración de Montgomery fue agravada por informes del comportamiento de Patton después del cruce. 2 días después de establecer la cabeza de puente, Patton había cruzado personalmente el Rin en uno de los puentes pontón que los ingenieros del Tercer Ejército habían construido. Múltiples testigos reportaron que a mitad del puente, Patton se había detenido, caminado al borde y orinado en el Rin. Cuando se le preguntó sobre su acción, Patton había reportadamente declarado que había estado esperando mucho tiempo para hacer eso, para literalmente aliviarse en la última barrera defensiva de Alemania. Era Patton clásico, crudo, teatral, diseñado para máximo impacto simbólico. Montgomery encontró el gesto vulgar y poco profesional. Epitomizaba todo lo que no le gustaba de Patton: la teatralidad, la vulgaridad, la priorización del gesto personal sobre el profesionalismo militar. Pero los soldados estadounidenses lo amaron. La historia se extendió rápidamente a través del Tercer Ejército y luego a través de las fuerzas estadounidenses en Europa. Se convirtió en leyenda. Patton literalmente orinando en la Alemania de Hitler, mostrando desprecio por las defensas enemigas y la capacidad militar alemana. El contraste entre Montgomery y Patton no podría haber sido más agudo. Montgomery conducía la guerra como un juego de ajedrez.
movimientos cuidadosamente planeados, riesgos calculados, énfasis en posición y recursos. Patton conducía la guerra como una carga de caballería, velocidad, agresión, gestos dramáticos, énfasis en moral y momentum. Ningún enfoque era inherentemente superior. Ambos tenían fortalezas y debilidades, pero eran filosofías de mando fundamentalmente incompatibles, y el cruce del Rin se había convertido en un referéndum sobre qué enfoque era más efectivo. La respuesta de Eisenhower. El mensaje de Montgomery alcanzó el cuartel general de Eisenhower la tarde del 26 de marzo. Estaba marcado urgente y solo para los ojos del comandante supremo. Los oficiales del Estado Mayor reconocieron su sensibilidad y se aseguraron de que fuera entregado a Eisenhower personalmente. Eisenhower leyó la recomendación de Montgomery de que Patton fuera relevado del comando. Leyó los argumentos sobre disciplina militar y coordinación. Leyó las referencias al patrón de Patton de acción independiente y desprecio por canales apropiados. Y Eisenhower enfrentó exactamente el dilema que Montgomery había anticipado. ¿Debería apoyar las preocupaciones legítimas de Montgomery sobre disciplina militar? ¿O debería proteger a Patton, cuyos resultados eran innegables incluso si sus métodos eran problemáticos? La decisión definiría el enfoque de Eisenhower para manejar a su subordinado más difícil y más efectivo. También enviaría un mensaje sobre qué importaba más en los meses finales de la guerra: cooperación y coordinación, o resultados y velocidad. Eisenhower no respondió al mensaje de Montgomery inmediatamente. Necesitaba pensar cuidadosamente sobre su respuesta, considerar las implicaciones militares, las ramificaciones políticas y las relaciones personales involucradas. Pero Eisenhower también sabía que cualquiera que decidiera, alguien estaría furioso. Si relevaba a Patton, las fuerzas estadounidenses lo verían como capitulación a presión británica y favoritismo hacia Montgomery. Si se negaba a relevar a Patton, Montgomery lo vería como tolerancia de insubordinación y favoritismo hacia estadounidenses. No había decisión que satisfaría a todos. Eisenhower tendría que elegir qué principio importaba más y aceptar las consecuencias de esa elección. La conclusión de Eisenhower, 27 de marzo de 1945. Cuartel General de Chaif, Reims, Francia. Eisenhower se sentó en su escritorio con el mensaje de Montgomery frente a él. Lo había leído múltiples veces, considerando los argumentos desde cada ángulo. La recomendación era seria y formalmente presentada. Exigía una respuesta sustantiva. La posición de Eisenhower como comandante supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas le requería equilibrar demandas competitivas constantemente: efectividad militar, sensibilidad política, cooperación aliada, intereses nacionales, relaciones personales. Cada decisión involucraba concesiones, y cada concesión creaba insatisfacción en algún lugar. La cuestión de Patton epitomizaba estas demandas competitivas. Los argumentos de Montgomery eran legítimos. Patton había operado fuera de parámetros autorizados. Había lanzado una operación importante sin coordinación a través de canales apropiados. Sus acciones habían complicado la asignación de recursos e interrumpido operaciones planeadas. Estas eran preocupaciones reales. Las organizaciones militares requieren disciplina y coordinación para funcionar efectivamente. Los comandantes que operan independientemente basándose en su propio juicio, en lugar de planes coordinados, crean caos. Si el comportamiento de Patton era aceptado sin consecuencias, otros comandantes podrían concluir que ellos también podían ignorar directivas cuando fuera conveniente. Pero Eisenhower también tenía que considerar resultados. El cruce del Rin de Patton había logrado en una noche lo que la planificación convencional sugería. Requeriría semanas. El Tercer Ejército había violado la última línea defensiva importante de Alemania, con bajas mínimas, y ahora estaba avanzando rápidamente en territorio alemán. El impacto estratégico era significativo y favorable. Además, Eisenhower entendía algo sobre Patton que era difícil de articular en lenguaje militar formal.
Patton tenía una habilidad casi sobrenatural para evaluar situaciones de campo de batalla y explotar oportunidades fugaces que comandantes más cautelosos perderían completamente. Sus instintos eran extraordinariamente precisos. Su sentido del tiempo era impecable. Su disposición a tomar riesgos calculados producía resultados que enfoques metódicos no podían igualar. Esta habilidad venía con costos. Patton era difícil de manejar. Chafaba bajo restricciones. Priorizaba independencia sobre coordinación. Medía éxito en términos de terreno ganado y enemigos destruidos en lugar de adherencia a planes. Trabajar con Patton requería vigilancia constante e intervención frecuente. Pero Eisenhower había estado manejando a Patton durante años, en el norte de África, en Sicilia, a través de Francia y ahora en Alemania. Había aprendido cómo canalizar los instintos agresivos de Patton productivamente mientras prevenía que esos instintos causaran desastres. Era agotador y frustrante, pero también era efectivo. La pregunta ahora era si los beneficios de mantener a Patton en comando superaban los costos de su insubordinación. Si su brillantez táctica justificaba las violaciones disciplinarias. Si los resultados excusaban los métodos. Eisenhower también tenía que considerar la dimensión política. Patton era enormemente popular con los soldados estadounidenses y el público estadounidense. Era visto como el epítome del espíritu militar estadounidense agresivo, audaz, confiado, victorioso. Relevarlo crearía una tormenta de críticas en los Estados Unidos. Los periódicos estadounidenses lo retratarían como celos británicos, como Montgomery, usando su posición para eliminar a un rival, como priorizar procedimiento apropiado sobre ganar la guerra. Las consecuencias políticas serían severas y complicarían la relación de Eisenhower con el Departamento de Guerra de Estados Unidos y el Congreso. Conversamente, rechazar la recomendación de Montgomery tensaría las relaciones aliadas. Montgomery lo vería como favoritismo hacia comandantes estadounidenses, como tolerancia de indisciplina porque el ofensor era estadounidense en lugar de británico, como socavamiento de la autoridad de Montgomery como diputado de Eisenhower para operaciones terrestres. No había decisión que evitara consecuencias negativas. Eisenhower tenía que elegir qué consecuencias estaba dispuesto a aceptar. Redactó su respuesta a Montgomery cuidadosamente. El mensaje reconocía las preocupaciones de Montgomery sobre coordinación y disciplina. Reconocía que el cruce del Rin de Patton no había seguido procedimientos aprobados. Aceptaba que mejor comunicación y coordinación habría sido preferible. Pero el mensaje también dejaba claro que Eisenhower no relevaría a Patton del comando. Las razones eran tanto militares como prácticas. Militarmente, el desempeño del Tercer Ejército había sido excepcional a lo largo de la campaña. El liderazgo agresivo de Patton había producido resultados que justificaban confianza continua en su comando. Prácticamente, la guerra estaba entrando en su fase final. Las fuerzas alemanas estaban colapsando. La prioridad ahora era explotación rápida para prevenir que las fuerzas alemanas establecieran nuevas líneas defensivas o continuaran resistencia prolongada. Esta era exactamente el tipo de situación donde las fortalezas de Patton eran más valiosas. El mensaje de Eisenhower enfatizaba que abordaría los asuntos de coordinación con Patton directamente. Las operaciones futuras requerirían mejor comunicación con el cuartel general de Shaef. Pero remover a Patton del comando no estaba justificado dado su desempeño y la situación estratégica actual. La respuesta era diplomática pero firme. Eisenhower estaba apoyando a Patton a pesar de las violaciones que Montgomery había identificado. El mensaje no satisfaría a Montgomery, pero reflejaba el juicio de Eisenhower sobre qué mejor servía a los intereses aliados en los meses finales de la guerra. Las secuelas. El mensaje fue transmitido al cuartel general del 21º Grupo de Ejército el 28 de marzo. La reacción de Montgomery fue predeciblemente negativa. Vio la decisión de Eisenhower como priorizar intereses estadounidenses sobre disciplina militar, como fallar en hacer cumplir los estándares de coordinación y cooperación que la guerra de coalición requería. Pero Montgomery también reconoció que había perdido el argumento.
Eisenhower había tomado su decisión. Más protestas solo crearía fricción adicional sin cambiar el resultado. Montgomery aceptó la decisión profesionalmente, aunque su frustración con Patton y su escepticismo sobre el juicio de Eisenhower se intensificaron. La tensión entre Montgomery y Patton continuaría por el resto de la guerra. Nunca se volverían cordiales. Nunca genuinamente respetarían los enfoques del otro, pero funcionarían profesionalmente dentro de la estructura de comando que Eisenhower mantenía. Mientras tanto, Patton fue informado de la recomendación de Montgomery y la respuesta de Eisenhower. Su reacción mezcló satisfacción y resentimiento. Satisfacción de que Eisenhower lo había apoyado. Resentimiento de que Montgomery había intentado que fuera removido. El comentario de Patton sobre la situación, transmitido a través de múltiples fuentes, capturó su perspectiva sobre el manejo de Eisenhower de la política aliada. Cuando Patton se enteró de que Eisenhower había asignado más suministros a la operación de Montgomery que al Tercer Ejército, había reportadamente murmurado que Eisenhower era el mejor general que los británicos tenían. Era una broma cruel, sugiriendo que Eisenhower favorecía intereses británicos sobre estadounidenses, pero reflejaba la frustración de Patton con las restricciones que la guerra de coalición colocaba en sus operaciones. Eisenhower tenía que equilibrar intereses estadounidenses y británicos. Patton solo se preocupaba por los objetivos del Tercer Ejército. Eisenhower entendía esto sobre Patton. Sabía que el comentario de Patton era como Patton procesaba frustración en lugar de crítica seria. Los dos hombres se habían conocido durante décadas. Entendían las fortalezas y limitaciones del otro. Su relación estaba construida sobre respeto mutuo, a pesar de tensión frecuente. Legado histórico. La controversia del cruce del Rin gradualmente se desvaneció mientras ambas operaciones tuvieron éxito y el enfoque se desplazó a la siguiente fase de operaciones. El Tercer Ejército continuó su rápido avance hacia el este. Las fuerzas británicas y canadienses avanzaron al norte del Ruhr. Las fuerzas estadounidenses y británicas ahora estaban profundamente dentro de Alemania, y la victoria final se acercaba. Pero el cruce del Rin dejó un legado duradero en la historia militar y en la memoria popular. Se convirtió en el ejemplo definitivo del contraste entre el enfoque metódico de Montgomery y el estilo audaz de Patton. Los historiadores militares debatirían durante décadas qué enfoque era más efectivo. La comparación estadística era marcada. La operación Plunder de Montgomery involucró 80,000 tropas, 5,000 piezas de artillería, apoyo aéreo extensivo y meses de preparación. Logró todos los objetivos, pero costó más de 500 bajas. El cruce de Patton en Oppenheim involucró una división inicialmente, apoyo de fuego mínimo, sin preparación, y costó menos de 100 bajas. Los números sugerían que el enfoque de Patton era más eficiente. Pero la eficiencia no era la única medida de operaciones militares. El cruce de Montgomery tenía objetivos estratégicos más allá de simplemente cruzar el río. Estaba diseñado para atraer reservas alemanas y habilitar un avance masivo. El cruce de Patton fue explotación oportunista de defensas enemigas débiles. Ambos enfoques tenían valor. Ambos lograron objetivos importantes, pero la percepción pública era clara. Patton había ganado la carrera para cruzar el Rin, y lo había hecho de manera espectacular. La imagen de Patton orinando en el Rin se volvió legendaria. Era crudo y teatral, pero capturó algo esencial sobre la personalidad de Patton y su enfoque a la guerra. Mostró desprecio por obstáculos que otros consideraban formidables. Redujo la última gran barrera defensiva de Alemania a algo en lo que podía literalmente aliviarse. Los soldados estadounidenses amaron el gesto porque expresaba lo que sentían, que las defensas alemanas ya no eran intimidantes, que la victoria era inevitable, que el enemigo que había parecido tan poderoso en 1944 ahora estaba vencido y desmoralizado. Montgomery encontró el gesto vulgar y poco profesional. Pero entonces Montgomery y Patton tenían conceptos fundamentalmente diferentes de lo que significaba profesionalismo militar. Montgomery valoraba planificación, coordinación y adherencia a procedimientos establecidos.
Patton valoraba resultados, velocidad y gestos que construían moral. Ninguno estaba equivocado. Eran simplemente comandantes diferentes con fortalezas diferentes, operando en contextos diferentes. Montgomery sobresalía en batallas preparadas donde preparación y recursos podían concentrarse. Patton sobresalía en explotación y persecución donde velocidad y agresión eran paramount. El genio de Eisenhower fue reconocer estas diferencias y usar ambos comandantes efectivamente. Dio a Montgomery responsabilidad por operaciones que requerían planificación cuidadosa y coordinación. Dio a Patton responsabilidad por operaciones que requerían velocidad y audacia, y manejó los conflictos inevitables entre ellos para prevenir que esos conflictos socavaran la campaña general. La vindicación de Eisenhower. El episodio del cruce del Rin demostró el enfoque de Eisenhower perfectamente. No castigó a Patton por insubordinación porque la insubordinación de Patton había producido resultados valiosos, pero también comunicó claramente a Patton que se esperaba mejor coordinación en operaciones futuras. Equilibró disciplina con pragmatismo. Esto no era liderazgo de libro de texto. La doctrina militar decía que comandantes que violaban órdenes debían enfrentar consecuencias, pero Eisenhower entendía que la doctrina era una guía, no una regla absoluta. A veces, comandantes excepcionales requerían enfoques de manejo excepcionales. Para principios de abril de 1945, el Tercer Ejército estaba corriendo a través de Alemania Central. Las fuerzas británicas y canadienses estaban rodeando el Ruhr. Las fuerzas estadounidenses se estaban acercando al río Elba. La resistencia alemana estaba colapsando. La guerra estaba entrando en sus semanas finales. Y cuando los historiadores más tarde analizaron cómo se ganó la guerra, los cruces del Rin presentarían prominentemente la preparación cuidadosa de Montgomery en Wesel, el ataque audaz de Patton en Oppenheim. Ambos contribuyeron a romper las defensas alemanas y habilitar las ofensivas aliadas finales. Pero en la memoria popular, fue el cruce de Patton el que perduró. La historia de un general que cruzó el Rin con botes de lona y pura audacia. Quien venció a su rival. Quien orinó en el río como gesto de desprecio. Quien probó que a veces la velocidad y la audacia importan más que la preparación y la cautela. Montgomery completó su elaborado cruce exactamente como estaba planeado. Fue ejecutado con precisión y logró todos los objetivos. Pero los titulares eran noticias viejas. Patton ya había cruzado. Y en algún lugar de Alemania, avanzando hacia Frankfurt y más allá, Patton estaba casi ciertamente sonriendo. Había hecho exactamente lo que siempre quiso hacer: probar que la velocidad y la audacia todavía ganaban guerras, que la audacia estadounidense era superior a la cautela británica, que él, George Patton, era el comandante táctico más fino de su generación. Eisenhower le permitió esa satisfacción porque Eisenhower entendía algo fundamental sobre Patton. Necesitaba ganar, competir, probarse constantemente. Era agotador de manejar. Creaba dolores de cabeza interminables, pero también producía resultados que comandantes más manejables no podían igualar. Así que Eisenhower mantuvo a Patton en comando, manejó su ego, canalizó su agresión, toleró su insubordinación cuando producía victorias, y lidiaba con las consecuencias políticas de tener un subordinado que era brillante, difícil y absolutamente esencial para ganar la guerra. Conclusión. La controversia del cruce del Rin terminó no con resolución clara, sino con aceptación práctica. Montgomery creía que Patton debería haber sido relevado. Patton creía que Montgomery era celoso y obsoleto. Eisenhower creía que ambos tenían valor y los manejó en consecuencia. Y la guerra continuó, corriendo hacia su conclusión con dos generales muy diferentes, probando que había más de una manera de ganar batallas, incluso si nunca pudieran estar de acuerdo sobre qué manera era mejor. Si esta historia de rivalidad, filosofías de mando diferentes y la difícil decisión de Eisenhower te ha fascinado, suscríbete a Historias del Frente Mundial ahora mismo. Presiona esa campana de notificaciones para que nunca te pierdas nuestras inmersiones profundas en los momentos críticos
y decisiones de mando que moldearon la guerra. Dale me gusta a este video si aprecias cómo traemos estas confrontaciones de mando a la vida. Compártelo con cualquiera que ame la historia militar o quiera entender cómo realmente funciona el liderazgo de coalición. Deja un comentario y dinos: ¿estuvo Eisenhower correcto en mantener a Patton en comando a pesar de su insubordinación? ¿O debería haber apoyado la recomendación de Montgomery? ¿Y desde dónde nos estás viendo? Nos encanta escuchar de nuestra comunidad global de entusiastas de la historia. Recuerda, a veces los subordinados más difíciles son también los más efectivos cuando sus fortalezas son apropiadamente canalizadas. Eisenhower entendió eso, y el cruce del Rin lo probó.